Daniel siempre había sido un hombre reservado, alguien que encontraba la tranquilidad en los pequeños placeres de la vida. Una taza de café al amanecer, un libro bien escrito, o las largas conversaciones con su hermano Sergio, con quien compartía no solo un lazo de sangre, sino también una amistad que muchos envidiaban. Sergio, extrovertido y carismático, era el opuesto perfecto de Daniel, pero sus diferencias los unían en una relación fraternal sólida e inquebrantable. La historia de Daniel y Lucía comenzó en una librería del centro, un lugar al que él acudía regularmente. Ella estaba allí buscando un libro para un regalo, y Daniel, al verla perdida entre los estantes, se ofreció a ayudarla. Lo que empezó como una conversación casual sobre literatura, rápidamente se transformó en una conexión profunda. Compartían un amor por las palabras, por las historias que podían transportarlos a otros mundos. Para Daniel, Lucía era la encarnación de esas historias que tanto amaba, llena de vida, intriga y promesas de finales felices. Su relación avanzó rápidamente, pero no de manera apresurada. Todo parecía encajar. Lucía era paciente y comprensiva, y su risa iluminaba incluso los días más oscuros de Daniel. Sergio, siempre protector con su hermano, inicialmente se mostró escéptico, pero al conocer a Lucía quedó impresionado por su calidez y la manera en que sacaba lo mejor de Daniel. Ella pronto se convirtió en parte del círculo íntimo de los hermanos. Era frecuente verlos compartiendo cenas, risas y momentos en los que los tres se sentían más como una familia unida que como simples conocidos. El compromiso llegó en un momento que parecía orquestado por el destino. Durante un viaje a la playa, mientras el sol se hundía en el horizonte, Daniel se arrodilló en la arena y le pidió a Lucía que compartiera su vida con él. Ella, con lágrimas en los ojos, aceptó sin dudarlo. Fue un instante que quedó grabado en la memoria de ambos, una promesa de amor eterno que parecía imposible de romper. Mientras planeaban la boda, Lucía mostró una habilidad natural para organizar detalles que Daniel jamás habría imaginado. Él, por su parte, confiaba plenamente en ella. Sergio, siempre dispuesto a ayudar, se ofreció para encargarse de varias tareas, desde coordinar con proveedores hasta asegurarse de que Daniel no se estresara demasiado. Parecía que todos trabajaban juntos hacia un objetivo común: crear un día perfecto que simbolizara el amor entre Daniel y Lucía. La confianza era un elemento fundamental en la vida de Daniel. Había aprendido a lo largo de los años que las relaciones verdaderas se construyen sobre cimientos sólidos de sinceridad y respeto. Con Lucía y Sergio, sentía que había encontrado un refugio. Ambos representaban en diferentes formas lo que más valoraba: el amor y la lealtad. Por eso, nunca cuestionó la cercanía que surgió entre ellos durante los preparativos de la boda. Para Daniel, era natural que las dos personas más importantes de su vida se llevaran bien. Lucía se convirtió en un apoyo constante no solo para Daniel, sino también para Sergio, quien atravesaba un momento complicado en su vida personal. Recientemente había salido de una relación tóxica que lo había dejado emocionalmente agotado. Lucía, siempre empática, lo alentaba a mirar hacia adelante y buscar su felicidad. A Daniel esto le parecía admirable, una muestra más de la generosidad de Lucía, quien parecía tener un corazón lo suficientemente grande para abrazar a todos los que la rodeaban. Sin embargo, en el fondo, Daniel no podía evitar sentirse un poco inseguro. No por la relación entre Lucía y Sergio, sino por el peso de las expectativas. Se preguntaba si estaría a la altura del compromiso que había asumido. Sergio, en sus charlas de hermano a hermano, le aseguraba que estaba haciendo todo bien, que era evidente para cualquiera que Lucía lo amaba profundamente. Estas palabras siempre tenían un efecto tranquilizador en Daniel, quien confiaba ciegamente en el juicio de su hermano. A medida que la fecha de la boda se acercaba, las emociones estaban a flor de piel. Los amigos y familiares de ambos lados se unieron para apoyar a la pareja en todo lo necesario.
Daniel se sentía agradecido, pero también un poco abrumado. En esas ocasiones buscaba refugio en las caminatas nocturnas con Sergio o en las largas conversaciones con Lucía. Cada momento con ellos reforzaba su creencia de que estaba construyendo una vida rodeado de amor y confianza. El día en que Daniel vio por primera vez el vestido de novia que Lucía había elegido, no pudo contener las lágrimas. «Eres perfecta», le dijo, conmovido por la visión de la mujer que estaba a punto de convertirse en su esposa. Lucía sonrió, sosteniéndole la mano, mientras Sergio, que estaba presente, bromeó diciendo que era mejor que Daniel no se deshidratara de tanto llorar antes de la boda. Fue un momento ligero que encapsuló la dinámica entre ellos: amor, apoyo y complicidad. En esos días previos al gran evento, Daniel no podía evitar sentirse afortunado. Había encontrado a alguien que lo completaba, que lo entendía de una manera que nadie más podía. Y tenía a un hermano que siempre había sido su roca, incluso en los momentos más difíciles. Para Daniel, todo en su vida parecía estar perfectamente alineado. Estaba seguro de que el futuro solo traería más felicidad, y confiaba plenamente en las dos personas que más significaban para él. El día comenzó como cualquier otro, sin señales del huracán emocional que estaba a punto de desatarse en la vida de Daniel. Después de desayunar con Lucía, se dirigió al trabajo con la misma rutina de siempre. Sin embargo, algo en el ambiente parecía diferente. Quizás era su propia intuición, esa sensación casi imperceptible de que algo no encajaba del todo. Daniel había aprendido a ignorar esos sentimientos, confiando en que su vida estaba construida sobre bases sólidas. Pero esa tarde, su mundo se derrumbaría. Cuando llegó a casa, notó que el teléfono de Lucía estaba sobre la mesa de la sala, vibrando insistentemente con notificaciones. No era su costumbre revisar las cosas de ella. La confianza era la base de su relación, y nunca había sentido la necesidad de invadir su privacidad. Pero algo lo detuvo en seco esta vez. Las notificaciones mostraban un nombre que le era demasiado familiar: Sergio, su hermano. Daniel tomó el teléfono, intentando convencerse de que debía haber una explicación lógica. Quizás estaban hablando de algo relacionado con la boda. Sin embargo, lo que encontró al desbloquearlo lo dejó sin aliento. Una serie de mensajes aparecieron en la pantalla, y cada palabra era como una puñalada directa al corazón. «Te extraño», decía uno. «No puedo esperar para verte de nuevo», decía otro. Había fotos, palabras cargadas de emoción, y un rastro inconfundible de una relación secreta que llevaba tiempo gestándose. Al principio, Daniel no podía procesar lo que veía. Las palabras parecían flotar frente a sus ojos, confundiéndose con su respiración entrecortada. Lucía y Sergio. La idea misma era absurda, imposible de concebir. Se sentó en el sofá, aún sosteniendo el teléfono, tratando de encontrar sentido a algo que no tenía explicación. La persona que amaba y en la que confiaba plenamente, y su propio hermano, la persona que siempre había considerado su mejor amigo y confidente. ¿Cómo podían haberle hecho algo así? Cuando Lucía regresó a casa, encontró a Daniel esperándola con el teléfono en la mano. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y dolor, y en el instante en que sus miradas se cruzaron, supo que todo había salido a la luz. «¿Qué es esto?», preguntó Daniel, su voz quebrándose a pesar de su esfuerzo por mantener la compostura. Lucía intentó hablar, pero las palabras no salían. Finalmente, dejó escapar un suspiro tembloroso y comenzó a explicar. «Daniel, por favor, escúchame», dijo con voz baja. «No quería que te enteraras así. No quería que esto pasara en absoluto. Pero es algo que no puedo cambiar». Lucía confesó que la relación con Sergio había comenzado meses atrás, de manera inesperada, según ella.
Lo justificó como un error, un momento de debilidad que se había convertido en algo que no podía detener. Pero lo peor estaba por venir. «Estoy embarazada», dijo finalmente, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Y es de Sergio». Esas palabras fueron como un mazazo en el pecho de Daniel. Sintió que el aire lo abandonaba, como si de repente el mundo hubiera perdido todo su sentido. La mujer con la que había planeado su vida, la persona en quien había depositado toda su confianza, no solo lo había traicionado, sino que llevaba en su vientre el hijo de su propio hermano. Daniel se levantó del sofá, incapaz de mirar a Lucía a los ojos. Caminó hacia la ventana, tratando de calmarse, pero la furia y el dolor lo consumían. Su mente estaba llena de preguntas, pero ninguna parecía tener una respuesta que pudiera aliviar el sufrimiento que sentía. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿En qué momento las personas en las que más confiaba habían decidido traicionarlo de una manera tan cruel? Más tarde, cuando Sergio llegó a casa de Daniel después de que Lucía lo llamara, la tensión en el ambiente era palpable. Sergio trató de explicarse, pero sus palabras sonaban huecas, carentes de verdadero arrepentimiento. «No sé qué decirte, so hermano», comenzó. «Fue un error, lo admito. Nunca quise lastimarte, pero las cosas se salieron de control». Daniel lo miró, con los ojos llenos de rabia y dolor. «¿Un error?», respondió, su voz cargada de sarcasmo. «¿Meses de engaño es un error? ¿Un hijo que esperas con mi prometida es un error? No tienes idea de lo que me has hecho». La conversación rápidamente se convirtió en un enfrentamiento. Lucía trató de intervenir, pidiendo calma, pero sus palabras parecían no tener peso. Daniel sentía que todo lo que había conocido y valorado se desmoronaba frente a él. Su hermano, su prometida, las dos personas más importantes de su vida, habían destruido todo lo que él consideraba sagrado. Esa noche, Daniel se encerró en su habitación, incapaz de enfrentar el mundo exterior. Las palabras de Sergio y Lucía resonaban en su mente como un eco interminable. Intentó recordar los momentos felices que había compartido con ambos, pero cada recuerdo estaba ahora teñido de amargura. No sabía cómo seguir adelante. ¿Cómo se reconstruye una vida después de una traición tan profunda? La soledad y el vacío lo envolvieron. En su mente, las imágenes de su infancia con Sergio se mezclaban con los momentos más recientes, creando un contraste doloroso. Recordó cómo Sergio había estado allí para él, en los momentos más difíciles, cómo siempre habían sido un equipo. Pero ahora, todo eso parecía una mentira. ¿Quién era realmente Sergio? ¿Y quién era Lucía? Las personas que él creía conocer ya no existían. El amanecer llegó, pero para Daniel no trajo alivio. La traición que había descubierto seguía ardiendo en su pecho, como una herida que no dejaba de sangrar. Sabía que enfrentaría decisiones difíciles en los días venideros, pero en ese momento, lo único que podía hacer era intentar mantenerse en pie, aunque fuera solo por un día más. El silencio en la sala era asfixiante, roto únicamente por los sollozos de Lucía y los intentos fallidos de Sergio por justificar lo que habían hecho. Daniel se sentó en el borde del sofá, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Cada palabra que escuchaba de ellos solo alimentaba una mezcla de rabia, decepción y dolor que parecía no tener fin. «Daniel, sé que no hay excusa para lo que pasó», dijo Sergio finalmente, con un tono que intentaba sonar arrepentido, pero que carecía de profundidad. «Todo esto se salió de control. No fue algo planeado. Te lo juro». Daniel levantó la vista lentamente, su expresión fría como el mármol. «No fue planeado. Eso es lo que tienes para decirme, que fue un accidente. Esto no es un tropiezo, Sergio. Esto es una traición deliberada». Lucía, temblando, intentó intervenir. «Daniel,
No quiero que pienses que lo que hicimos fue por falta de amor hacia ti. Yo te amo, de verdad. Pero algo en mí, no sé cómo explicarlo. Daniel la miró, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. No intentes justificarlo, Lucía. El amor no traiciona. Lo que sentías por mí no puede ser amor, porque esto que han hecho no tiene nada que ver con eso. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de un peso insoportable. Daniel sentía que su pecho estaba a punto de estallar. En otro momento, hubiera buscado el consejo de Sergio, hubiera recurrido a su hermano para entender una situación complicada. Pero ahora, Sergio era parte del problema, el epicentro del caos. Daniel estaba solo, enfrentándose al colapso de todo lo que conocía. El dilema al que se enfrentaba no era sencillo. Por un lado, podía cortar de raíz a las dos personas que más daño le habían hecho, dejándolos atrás para siempre y comenzando de nuevo por su cuenta. Pero por otro lado, el vínculo con Sergio no era algo que pudiera romper fácilmente. Sergio no era solo su hermano, había sido su mejor amigo, su confidente, alguien con quien había compartido toda una vida. Y Lucía. Lucía había sido el centro de sus planes, el futuro que él había imaginado con tanta ilusión. ¿Cómo dejar atrás todo eso sin sentir que estaba perdiendo una parte de sí mismo? Las emociones de Daniel fluctuaban entre la furia y el deseo de encontrar una solución, aunque sabía que ninguna opción le devolvería la paz que había perdido. Quiero que los dos sean honestos conmigo, aunque sea por una vez, dijo finalmente, rompiendo el silencio. ¿Qué planean hacer ahora? ¿Qué significa esto para ustedes? Lucía bajó la mirada, incapaz de responder. Sergio, por su parte, suspiró profundamente antes de hablar. Daniel, lo que más quiero es que podamos solucionar esto como familia. Sé que no será fácil, pero no quiero perderte. Eres mi hermano. Y sé que Lucía tampoco quiere perderte. Daniel soltó una risa amarga, incrédula. ¿Como familia? ¿De verdad crees que podemos simplemente ignorar lo que han hecho y pretender que todo está bien? Han destrozado mi confianza, mi vida entera. ¿Y ahora quieres que actúe como si nada hubiera pasado? La conversación continuó durante horas, pero cada palabra parecía alejar más a Daniel de ellos. Lucía intentaba justificar sus acciones, hablando de confusión, de emociones desbordadas que no pudo controlar. Sergio admitía su error, pero lo hacía con una actitud que a Daniel le parecía egoísta, como si estuviera más preocupado por redimirse que por el dolor que había causado. Finalmente, Daniel se puso de pie, incapaz de soportar más. No sé qué voy a hacer, dijo, su voz cargada de cansancio, pero lo único que sé ahora es que necesito tiempo, necesito espacio, no puedo estar cerca de ustedes, no después de esto. Sergio intentó acercarse, pero Daniel levantó una mano para detenerlo. No ahora, Sergio. Por favor, déjame solo. Esa noche, Daniel se quedó en su apartamento, rodeado de los recuerdos que ahora se sentían vacíos. Cada rincón parecía estar impregnado de Lucía y Sergio, de los momentos felices que habían compartido juntos. Pero esos recuerdos, que antes le traían consuelo, ahora se sentían como un peso insoportable. Se dio cuenta de que, por mucho que quisiera, no podía deshacer lo ocurrido. La traición estaba ahí, tangible y dolorosa, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. En los días siguientes, Daniel comenzó a alejarse emocionalmente de ambos. Ignoró las llamadas y mensajes de Sergio, y evitó cualquier contacto con Lucía. Cada vez que pensaba en ellos, su pecho se llenaba de una mezcla de dolor y rabia, pero también empezó a preguntarse si podría algún día encontrar la fuerza para perdonarlos. ¿Era posible reconstruir una relación después de algo tan devastador? ¿O era mejor cerrar esa puerta para siempre? La soledad se convirtió en su única compañera, pero en esa soledad,
Daniel comenzó a reflexionar. Sabía que no podía tomar decisiones apresuradas, pero también entendía que permanecer en ese estado de limbo no era sostenible. Necesitaba claridad. Necesitaba encontrar una dirección para su vida, que no estuviera definida por la traición de los demás. El peso de las decisiones que debía tomar lo agobiaba, pero también lo empujaba a enfrentar la realidad. Daniel sabía que, pasara lo que pasara, nunca volvería a ser el mismo. La traición había cambiado todo, incluso a él. Ahora solo le quedaba decidir cómo seguir adelante, con o sin las personas que una vez habían significado tanto para él. Daniel había estado evitando a su familia desde que todo salió a la luz. Cada llamada de Sergio iba directamente al buzón de voz, y los mensajes de texto de Lucía permanecían sin abrir. Pero entonces llegó una llamada de su madre. A diferencia de las demás, esta no pudo ignorarla. Había algo en la voz de ella, una mezcla de urgencia y preocupación, que lo hizo aceptar la invitación para encontrarse en la casa donde había crecido. Cuando Daniel llegó, el ambiente en la sala estaba cargado de una tensión familiar, pero opresiva. Su madre lo recibió con un abrazo que él apenas correspondió. Podía ver la preocupación en sus ojos, pero también notaba algo más. Algo que no podía identificar del todo. Lo invitó a sentarse, ofreciéndole café que él rechazó. No estaba allí para charlas triviales. «Daniel, hijo, quiero que hablemos sobre todo esto», comenzó su madre, con un tono suave pero firme. Daniel se cruzó de brazos, mirando al suelo. «No sé si hay mucho más que decir, mamá. Sergio y Lucía destruyeron todo lo que yo consideraba importante. No sé cómo puedes esperar que siga adelante como si nada hubiera pasado». Su madre suspiró, colocando una mano sobre la de él. «Lo entiendo, hijo. Sé que estás herido, pero también sé que Sergio es tu hermano. Y Lucía, ella está a punto de tener un bebé. Eso no se puede cambiar. Lo que pasó fue un error, pero la familia es lo más importante. No podemos permitir que esto nos destruya a todos». Daniel levantó la mirada, su ceño fruncido. «¿Error? ¿Eso es lo que crees que fue? Mamá, esto no fue un pequeño desliz, esto fue una traición deliberada. No puedes minimizarlo solo porque Sergio es tu hijo». Su madre parecía tambalearse ante sus palabras, pero rápidamente recuperó la compostura. «Sé que estás dolido, pero quiero que consideres lo que voy a decirte». Se levantó y fue hacia un escritorio cercano, sacando un sobre grueso. Lo colocó en la mesa frente a Daniel, mirándolo fijamente. «Quiero que tomes esto, hijo. Es dinero suficiente para que puedas dar un paso atrás, alejarte de esta situación por un tiempo, pero también para que consideres perdonar a Sergio y aceptar al bebé como parte de nuestra familia. Este niño no tiene la culpa de lo que pasó». Daniel miró el sobre, atónito. Lo tomó entre sus manos, sintiendo el peso de los billetes en su interior. Su pecho se llenó de indignación. Levantó la mirada hacia su madre, su voz temblando entre el enojo y la incredulidad. «¿Me estás sobornando? ¿De verdad crees que puedes comprar mi perdón? ¿Es así como piensas solucionar esto, mamá? ¿Con dinero?» Ella pareció retroceder ante su tono, pero no negó sus intenciones. «No es un soborno, Daniel. Es un gesto. Es mi manera de tratar de mantenernos unidos. Tú y Sergio siempre han sido todo para mí. No puedo soportar la idea de que esta familia se rompa. Sé que estás dolido, pero con el tiempo, el amor de familia puede superar cualquier cosa». Daniel se levantó de golpe, dejando el sobre en la mesa. «Esto no es amor, mamá. Esto es manipulación. Estás priorizando la imagen de una familia unida por encima de mi dolor, por encima de lo que ellos me hicieron. ¿Acaso alguna vez pensaste en cómo me siento yo? ¿O solo estás pensando en cómo mantener la fachada de que todo está bien?» Su madre intentó hablar, pero él la interrumpió.
su voz llena de emociones que había estado reprimiendo durante días. No necesito tu dinero, mamá. No necesito que me digas cómo debería sentirme o qué debería hacer. Lo que necesito es que reconozcas que lo que hicieron Sergio y Lucía es imperdonable. Que entiendas que no puedes simplemente tapar este desastre con un montón de billetes. El silencio llenó la habitación mientras las palabras de Daniel resonaban. Su madre, por primera vez, parecía realmente entender la profundidad de su dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero él no retrocedió. Este era un límite que estaba decidido a marcar. Finalmente, ella habló, su voz quebrada. Hijo, solo quiero lo mejor para ti. No quise hacerte sentir que tu dolor no importa. Pero tienes razón. He estado tratando de arreglar esto de la manera equivocada. Lo siento, Daniel. De verdad lo siento. Daniel asintió lentamente, recogiendo su chaqueta del respaldo de la silla. Gracias por decir eso, mamá. Pero ahora mismo, necesito distancia. Necesito espacio para sanar. Esto no es algo que se pueda arreglar con palabras ni con dinero. Es algo que tendré que enfrentar por mi cuenta. Mientras salía de la casa, Daniel sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había dejado claro cómo se sentía, pero eso no hacía que el peso de la traición desapareciera. Sabía que su decisión de apartarse sería difícil para su madre, pero también sabía que era lo correcto. No podía permitir que su dolor fuera minimizado, ni que su dignidad fuera comprometida. Por primera vez en semanas, sintió una chispa de claridad. Su vida, aunque rota, todavía le pertenecía. Y aunque el camino hacia la recuperación sería largo, estaba decidido a recorrerlo sin comprometer lo que quedaba de su integridad. Los días posteriores a la confrontación con su madre fueron solitarios, pero extrañamente liberadores para Daniel. Había dejado claro su posición y, aunque la culpa y la tristeza todavía lo asediaban, también sentía un atisbo de esperanza. Era la primera vez en semanas que tenía la oportunidad de enfocarse en sí mismo, sin la carga constante de los conflictos familiares. Daniel empezó a analizar su vida con una nueva perspectiva. Hasta ese momento, gran parte de su identidad había estado ligada a su relación con Lucía y a su rol como hermano. Pero ahora, esas piezas fundamentales de su mundo estaban rotas. Era doloroso, sí, pero también una oportunidad de construir algo diferente, algo propio. El primer paso fue buscar ayuda profesional. Sabía que no podía cargar con todo el peso emocional solo, con algo de resistencia inicial. Finalmente hizo una cita con un terapeuta recomendado por un amigo. La primera sesión fue incómoda. Poner en palabras todo lo que sentía era como abrir una herida que apenas comenzaba a cicatrizar. Sin embargo, al final de la hora, sintió una pequeña pero significativa liberación. Hablar con alguien imparcial le permitió ver que su dolor era válido, que su enojo era comprensible y que su proceso de sanación no tenía por qué seguir un cronograma impuesto por otros. Mientras asistía a terapia, Daniel también decidió reconectar con amistades que había descuidado durante su relación con Lucía. Era consciente de cómo, en los últimos años, se había encerrado en un mundo que giraba únicamente en torno a su prometida y su familia. Ahora veía lo importante que era tener un círculo de apoyo diverso. Llamó a varios amigos, compartiendo con ellos lo que había sucedido. Aunque algunos estaban sorprendidos por la magnitud de la traición, todos le ofrecieron su apoyo incondicional. Estas conversaciones, llenas de empatía y calidez, le recordaron que no estaba completamente solo. Un amigo, Carlos, lo invitó a unirse a un grupo de senderismo que se reunía los fines de semana. Al principio, Daniel dudó. No era particularmente aficionado al ejercicio físico, pero aceptó la invitación como un intento de cambiar de rutina. La primera caminata fue agotadora, tanto física como emocionalmente, pero algo en el contacto con la naturaleza y la compañía de personas nuevas lo llenó de calma. Las montañas se convirtieron en un refugio para él, un lugar donde podía liberar sus pensamientos
y reconectar con algo más grande que sus propios problemas. Poco a poco, Daniel comenzó a incorporar nuevos hábitos en su vida. Empezó a leer libros de autoayuda y filosofía que lo ayudaron a reflexionar sobre su situación. También retomó un antiguo pasatiempo, la fotografía. Había abandonado su cámara años atrás, pero ahora, con más tiempo libre y un deseo de expresarse, volvió a capturar imágenes de su entorno. A través del lente, encontró belleza en los detalles que antes pasaban desapercibidos. La luz dorada del atardecer, las texturas de las hojas, las sombras que jugaban en las paredes de su apartamento. Era un recordatorio de que, incluso en medio del caos, la vida seguía teniendo momentos de serenidad y belleza. En el proceso de reconstrucción, también llegó el momento de enfrentar los recuerdos de Lucía. Durante semanas, había evitado cualquier cosa que le recordara a ella. Fotos, regalos, incluso la música que solían escuchar juntos, pero sabía que no podía seguir escondiéndose. Una tarde, decidió abrir la caja donde había guardado todos los objetos que alguna vez representaron su amor. Cada fotografía, cada carta, era como una punzada en el corazón, pero también era un paso necesario para cerrar ese capítulo. Finalmente, decidió donar o desechar la mayoría de las cosas, guardando solo un par de objetos que no le causaban dolor, sino que le recordaban las lecciones aprendidas. En cuanto a su relación con Sergio y su madre, Daniel mantuvo la distancia. A pesar de sus intentos de acercamiento, él sabía que todavía no estaba listo para reanudar el contacto. El terapeuta lo ayudó a comprender que poner límites no era un acto egoísta, sino una forma de proteger su bienestar emocional. También entendió que el perdón, si llegaba, sería un proceso largo y complicado, y que no necesariamente significaba reconciliación. Daniel estaba decidido a sanar a su propio ritmo, sin la presión de las expectativas familiares. Un día, mientras revisaba su correo, encontró una carta de Sergio. La abrió con cautela, temiendo lo que podría leer. En la carta, Sergio se disculpaba nuevamente, pero esta vez había un tono diferente. Reconocía su egoísmo y la magnitud de su error, pero también aceptaba que la relación entre ellos podría no recuperarse. «No espero que me perdones», escribió. «Solo quiero que sepas que me arrepiento profundamente y que entiendo si decides que no hay lugar para mí en tu vida». Daniel sintió una mezcla de emociones al leer esas palabras. Por primera vez, sintió que Sergio realmente comprendía el impacto de sus acciones. Esa noche, mientras contemplaba las luces de la ciudad desde su balcón, Daniel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Su vida estaba lejos de ser perfecta, pero estaba en un camino que lo hacía sentirse más fuerte, más en control. La traición que había sufrido lo había destrozado, pero también lo había obligado a mirarse a sí mismo de una manera que nunca antes había hecho. Y aunque todavía había mucho por sanar, sabía que estaba avanzando. La reconstrucción personal no era un destino, sino un viaje. Y en ese viaje, Daniel estaba aprendiendo a priorizarse, a valorar su propia dignidad y a encontrar fuerza en las cosas simples de la vida. Cada paso que daba lo acercaba más a una versión de sí mismo que estaba orgulloso de ser. El tiempo no había borrado la herida que Sergio y Lucía dejaron en el corazón de Daniel, pero sí la había transformado. Con los meses, el dolor punzante se convirtió en una especie de cicatriz emocional, una marca permanente, pero menos cruda. Desde la distancia, Daniel podía ver con claridad cómo los eventos habían cambiado el curso de su vida, no solo para peor, sino también para mejor. Aunque la traición había sido devastadora, lo obligó a enfrentarse a sí mismo y a cuestionar las bases sobre las que había construido sus relaciones. Una tarde, mientras revisaba las notas de su diario, un hábito que había retomado en su proceso de terapia, encontró una entrada escrita poco después de descubrir la traición. La letra temblorosa y las palabras llenas de rabia y confusión le recordaron lo lejos que había llegado. Ya no era el mismo hombre que escribió esas líneas. Había aprendido a priorizarse,
a entender que su bienestar no podía depender de los demás, y a establecer límites claros en todas sus relaciones. La lección más importante, sin embargo, fue sobre el perdón. Daniel había luchado durante meses con el concepto de perdonar, especialmente porque inicialmente lo confundía con la idea de reconciliación. Pero su terapeuta le ayudó a ver que el perdón no significaba aceptar lo que había pasado, ni volver a abrir las puertas a quienes lo habían herido. Perdonar era un acto personal, una forma de liberar el peso que cargaba sobre sus propios hombros. No era para Sergio ni para Lucía, sino para él mismo. Un día, mientras contemplaba esa idea, Daniel decidió escribir cartas tanto a Sergio como a Lucía. No planeaba enviarlas, pero necesitaba expresar lo que sentía. En la carta para Sergio reconoció los momentos felices que habían compartido como hermanos, pero también dejó claro el profundo daño que le había causado. No sé si alguna vez podremos volver a ser hermanos como antes, escribió. Pero quiero que sepas que elijo no guardar rencor, no por ti, sino por mí. A Lucía le escribió algo similar, agradeciendo los momentos de amor genuino que habían compartido, pero cerrando definitivamente esa etapa. Al final de ambas cartas, sintió una extraña mezcla de tristeza y alivio. Aunque nunca las enviaría, esas palabras representaban un cierre simbólico. La reconstrucción de su vida también le trajo nuevas oportunidades. Daniel había decidido dejar su antiguo empleo, en parte porque le recordaba constantemente a Lucía, quien trabajaba en una empresa cercana. Tras meses de búsqueda, encontró un puesto en una organización sin fines de lucro, que ayudaba a jóvenes en situaciones difíciles. El trabajo no solo le ofrecía un nuevo propósito, sino que también lo conectaba con personas que compartían su deseo de marcar una diferencia en el mundo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida tenía un propósito más allá de sí mismo. En cuanto a su relación con su madre, Daniel se esforzó por mantener una comunicación limitada pero respetuosa. Aunque todavía había tensiones y desacuerdos, especialmente sobre cómo ella había manejado la situación con Sergio, él decidió que no quería romper completamente los lazos familiares. En lugar de eso, estableció límites claros y se aseguró de que su madre entendiera que su relación con Sergio no era algo que estuviera dispuesto a retomar por el momento. La vida de Daniel seguía teniendo días difíciles. Había momentos en los que la soledad lo golpeaba con fuerza, y otros en los que los recuerdos de Lucía y Sergio aparecían inesperadamente, dejándolo con una sensación de vacío. Pero en lugar de ignorar esos sentimientos, los enfrentaba. Aprendió que la sanación no era lineal, que estaba bien dar un paso atrás mientras siguiera avanzando en general. Esos días difíciles eran cada vez menos frecuentes, y cuando llegaban sabía que tenía las herramientas para enfrentarlos. El nuevo capítulo de su vida comenzó a tomar forma en una caminata con el grupo de senderismo que había mencionado su amigo Carlos. Allí conoció a alguien que le llamó la atención, una mujer llamada Elena, que compartía su pasión por la naturaleza y la fotografía. Su conexión fue inmediata, pero esta vez, Daniel se acercó con cautela. Había aprendido a no apresurarse, a no idealizar a las personas y a establecer límites claros desde el principio. Aunque no sabía a dónde llevaría esa relación, estaba agradecido por la oportunidad de volver a abrirse al amor, esta vez desde un lugar más sano y consciente. Mientras el sol se ponía sobre las montañas, Daniel reflexionó sobre todo lo que había vivido. Había perdido mucho, pero también había ganado algo invaluable. Una relación más profunda consigo mismo. Había aprendido a escuchar sus necesidades, a respetar sus límites y, sobre todo, a encontrar fuerza en su propia vulnerabilidad. El capítulo de Lucía y Sergio había terminado, pero no lo definía. Su vida continuaba, más rica y compleja que antes. Daniel entendió que el dolor y la traición no eran el final de su historia, sino una parte de ella. Y mientras caminaba hacia adelante,
rodeado por el aire fresco de la montaña y el calor de nuevas conexiones, supo que estaba listo para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que siempre podría encontrar un nuevo comienzo.